Hoy celebramos en este día santo el día de la muerte de Jesucristo nuestro Señor, que nos mostrará su misterio grande y que es necesario que meditemos con mucha atención sobre este pasaje de la pasión de Jesucristo nuestro Señor, según el evangelista, según San Juan. Y en el Evangelio de San Juan, entonces vemos con mucha atención que el Señor estaba orando. Y estaba orando cuando lo fueron a buscar como un delincuente. Estaba orando cuando lo fueron a buscar con un batallón de soldados, como si fuera una persona mala, como si fuera una persona que se había dedicado a hacer la maldad. Y el Señor lo que hicieron fue encontrándolo en oración. Qué noche tan escalofriante, hijos. Qué noche de marcar la historia de toda la tierra. Durante el transcurso de toda la historia se ha pretendido borrar esta noche, se ha pretendido borrar estos días. Mire cómo en estos días tan delicados, tan llenos de profundidad, cuando suceden cosas injustas, como pasó con la muerte del padre franciscano colombiano aquí en Venezuela por defender la alimentación del pueblo. Qué noche tan triste, que está marcada exactamente de todos los signos. Y hoy nos enteramos que el hijo de Diosmedes, que estaba en un concierto en pleno día santo, donde posiblemente sucedió de todo en ese concierto, y mire cómo es la cosa lamentable, tuvo un accidente gravísimo y acaba de morir porque las costillas, los huesos de las costillas no lo dejó vivir. Hijos, es que estos días son santos. Estos días el mundo tiene que darse con una piedra por los dientes y darle totalmente la categoría que son días santos. No son días para jugar, no son días para tomar, no son días para armar conciertos, no son días para eso, hijos. La gente buena, que porque se deja llevar por la tentación, puede suceder todas estas cosas. Estos días santos me recuerda, hace exactamente, no sé si el año pasado o el antepasado, cuando una pareja se fueron un día como hoy, se desnudaron en una isla, una playa de islas nudistas que hay aquí en Venezuela, se desnudaron totalmente, comenzaron a hacer el acto sexual en pleno mar. ¿Y cuál fue la sorpresa, hijo? Cuando el hombre quería sacar su parte varonil de la mujer, no pudo, hijo, se quedó pegado. Se quedaron pegados los dos. Y tuvieron que pasar la vergüenza los dos de salir desnudos del mar. Y tuvieron que pasar la vergüenza los dos, que en medio los cubrieron con un paño. Tuvieron que pasar la vergüenza los dos, que el médico tuvo que inyectarle para que el hombre pudiera despegarse de la mujer, porque es que estos días son santos, hijos. Y tenemos que entenderlos. Y tenemos que entender que lo que nos relata aquí San Juan no es un teatro. Tenemos que entender que lo que nos relata aquí, de la forma que fueron a buscar al Señor, como si buscaran a un delincuente, y que el mismo Señor tuvo que identificarse a quien buscan, a Jesús de Nazaret. Soy yo, decía él, soy yo. Porque nuestro Dios es un Dios verdadero que
al mismo tiempo nos enseña que Él hasta el último momento cumplió la santa voluntad de Dios, lo que estaba en las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué lo hizo Él? Lo hizo pensando en todo lo que tenía que pasar para la redención, para liberarnos de todo ese pecado, todo el sacrificio que pudo pasar, y es ahí donde viene la raíz, el significado de las penitencias que pagamos en estos días santos. Es ahí donde viene el significado de la penitencia que hicimos en el Vía Crucis de esta mañana, y tenemos que darle gracias a Dios en esta celebración. En este Vía Crucis no tuvimos un sol picante como del año pasado. En este Vía Crucis no tuvimos una tierra que emitía fuego como el año pasado. En este Vía Crucis no tuvimos obstáculos que el año pasado hasta las piedras más sencillas se nos clavaban en la planta del pie, porque era tanto el pecado que se había cometido que en ese momento el Señor nos hacía meditar. Hoy el Señor nos enseña a través de la pasión del evangelista San Juan el porqué, el significado que nos fuimos a pie descalzo. Hoy nos enseña el Señor que así, ¿por cuál es el significado? Por el mismo sacrificio que Él tuvo que pasar, de ser tratado como un delincuente, de Él tener que ofrecerse, de ser golpeado siendo inocente, de ser llevado como cordero llevado al matadero. Así tuvo que vivir el Señor toda esta realidad que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Y todo por nuestros pecados. ¿Y cuáles pecados, Padre? Nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestros malos deseos, nuestros pecados de omisión, que nos hacemos los sordos, los mudos, los ciegos, cuando estamos viendo que está sucediendo algo malo, y entonces muchos se atreven a opinar para decir, ¿y a mí qué me importa? Y si no me pasa a mí, ¿cuál es el problema? Y si debe importarnos, porque a eso se le llama pecado de omisión. Todo este sacrificio, ahora entienden por qué nuestros hermanos nazarenos, hace un momento antes de empezar la pasión, entraron de rodillas como un signo de penitencia, completando la penitencia, el atropello de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vivió a través de este irrespeto, como fue tratado por el batallón, como fue tratado por los criados, como fue tratado por el comandante, con palos, linternas, con golpes, con toda serie de escarmientos, como si fuera un delincuente, nuestro Dios que era inocente, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿contra qué se tenía que enfrentar el Señor? El Señor se tenía que enfrentar contra la tiranía. El Señor se tenía que enfrentar contra la injusticia. El Señor se tenía que enfrentar hacia esa muralla de pecado, de poder, que solamente era utilizado para mal y no para bien. Por eso Caifás, el sumo sacerdote, dice: conviene que un hombre muera por un solo hombre muera por un pueblo. Y entonces allí nosotros vemos con todo la máxima de sacrificio. Y entonces entendemos por qué el profeta Isaías describe totalmente el sufrimiento por el cual pasó Jesucristo nuestro Señor. Muchos se horrorizaron, dice el profeta, al verlo, porque estaba desfigurado su semblante. Ya no tenía aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerraron la boca, porque verán
lo que nunca se le había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. Qué horror tan grande, Dios. Y la humanidad con deseo de borrar estos días santos. Y la humanidad con deseo de cometer serie de errores. Y mire lo que pasa, hijos, cuando humanamente se cometen errores. Qué noche tan amarga. Qué noche realmente para el mundo, para ser marcada para toda la eternidad. Qué noche llena de injusticia cuando fue vendido por Judas Iscariote. Qué noche llena de injusticia cuando el apóstol San Pedro, por debilidad humana, cayó en negarlo 3 veces antes que cantara el gallo. Qué noche llena de injusticia cuando la arrogancia de los sumos sacerdotes allí buscaban la forma de condenarlo porque simplemente tenían envidia, porque no podían aceptar que estaban frente al Mesías, porque su pecado no los dejaba ver más allá de lo que tenían que ver. Por eso la importancia de no dejar de orar, hijos. Por eso la importancia de no dejar de arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso la importancia de no dejar de convertirnos. Por eso la importancia de reparar. Por eso la importancia de hacer la novena de la Divina Misericordia, que hace unos minutos atrás habíamos empezado. Es ahí donde entramos en esa profundidad. Es ahí donde entramos que hasta la beata Ana Catalina Ann Mary, allí, ¿qué hace allí? ¿Qué hace ella? Relatando todos los detalles de la pasión, que el mismo Jesucristo nuestro Señor le dijo con lujo de detalles, y decirle también a Santa Brígida hasta cuántos golpes había recibido él en ese momento de la pasión. Qué humillación al Señor. Presentarse ante Caifás y Anás cuando él tenía más poder que ellos. Cuando él podía aplatar y Padre, ¿por qué no hizo nada? Porque si él llegaba a hacer algo diferente, no iba a haber salvación de la humanidad. Porque si él iba a hacer todo lo contrario a las Sagradas Escrituras, usted no estuviera ahí sentado, meditando, pensando, usted y yo reflexionando sobre la pasión del Señor. Porque si él hubiera hecho lo contrario, no hubiéramos celebrado esta mañana este Via Crucis penitencial. No se hubiera hecho este monumento de adoración al Señor que habla del juicio final y que nos lleva a meditar y profundizar casualmente estos días cuando hemos visto cosas tan sorprendentes como lo que pasó allá en Mocoa, allá en Colombia, ese pueblo que fue arrasado totalmente por las aguas. Ay, qué noche, hijos. Noche para sentirnos tristes, noche para sentirnos, noche donde se saboreó la traición en todo su máximo. Lo que es sentirse traicionado, nada menos por uno de sus discípulos. Noche en que se saboreó el desaire de ser negado por uno de sus apóstoles. Pero bendito sea Dios que tuvo después ese descubrimiento de su corazón para sentirse arrepentido del pecado de haber negado a Jesucristo nuestro Señor. No critiquemos a San Pedro. ¿Por qué? Porque San Pedro nos dice con claridad, ahí por esa debilidad, por eso es que tenemos que estar orando. Por eso es que tenemos que estar confesándonos. Por eso es que tenemos que arreglar nuestra vida.
Por eso que tenemos que practicar lo que nos enseña el Señor en la última cena, que es mejor lavarnos los pies los unos a los otros para que dejen de existir tantas guerras, tanta violencia, tanta pelea, tanto egoísmo en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, que eso no debe existir entre nosotros. San Pedro nos lo demuestra en su fragilidad cuando niega al Señor. San Pedro nos lo demuestra en su fragilidad cuando nos ve en la pasión para decirle que hoy podemos levantar un lema: no más se prohíbe traicionar. Tenemos que levantar ese lema, hijos. Se prohíbe traicionar. Se prohíbe hacer todo lo contrario a lo que Jesús dejó establecido. San Pedro nos enseña y los apóstoles nos enseñan, se prohíbe alejarnos del Señor. Porque cuando yo me meto a flojo, porque cuando yo me meto a débil y abandono todas las cosas buenas que aprendí del Señor, viene la tentación. Y recuerde que el enemigo no pierde oportunidad para que usted se resbale y para que usted caiga en pecado como cayó Judas Iscariote. Hoy, en este día de la pasión del Señor, que nos hace recordar que incluso fue colocado entre malhechores, que a su derecha y a su izquierda colocaron unos malhechores, y que allí entonces nos hace entender cómo Pilato en el pretorio, aún intentando liberarlo, el pueblo cada día más empecinado en el pecado no quería darle la libertad. Prefirieron darle la libertad a Barrabás, que era un bandido, que darle la libertad a quien nada debía, hijos. No nos extrañemos, así es nuestro mundo. No nos extrañemos, así es nuestro mundo cuando se aleja de Dios. No nos extrañemos, mis queridos jóvenes, así es nuestro mundo. Fíjate, los niños que mataron allá en Siria, ellos no debían nada, ellos eran inocentes total, y llegaron y le lanzaron bombas químicas, lo mataron, y el que lo hizo, ahorita sale por la televisión a nivel internacional diciendo que es inocente, y mató niños, mató jóvenes, mató hombres, mató mujeres, mató adultos mayores, y no. ¿Por qué nos hemos de extrañar? Nuestro mundo prefiere, cuando anda sumergido en el pecado, prefiere soltar a los bandidos que darle crédito al que realmente habla la verdad. ¿Cuántas veces no te han criticado a ti por ser fiel al Evangelio? ¿Cuántas veces no ha sido traicionado usted porque usted predica el Evangelio del Señor? ¿Cuántas veces no han hablado de mí porque digo la verdad del Evangelio? Y después comprueban con el tiempo, el Padre tenía la razón. El Padre tenía razón sobre el Evangelio del Señor. ¿Y qué pasó? Ellos estaban condenando al Salvador. Ellos estaban condenando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y cometieron incluso la torpeza de mandarlo a azotar. No se conformaban con la humillación, no se conformaban con los golpes. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando el enemigo está haciendo de las suyas en cada lugar, hijos. Cuando el enemigo hace de las suyas, hace que las personas no se conformen únicamente y que tienen que apelar a todo, a los golpes. Tienen que apelar a la forma que fue azotado Jesucristo nuestro Señor. Dice que los látigos, en la punta del látigo tenían huesos bien afilados y algunas hasta punta de dagas bien afiladas, que al principio
¿cómo no? Empezaron a azotarlo con látigos muy suaves, pero luego vino la carnicería, hijos. Vino la carnicería al Rey de Reyes. Vino la carnicería de agarrar ese látigo con huesos afilados, con punta de lanza allí amarrado, para que se clavara cada vez que se lanzara en las espaldas de nuestro Salvador y le arrancaran a punta de fuerza de los soldados los pedazos de carne que salían de las espaldas del Señor. Qué injusticia, hijos. Qué dolor. Pero más dolor se siente al saber que nuestra Madre del Cielo contemplaba aquellos azotes que recibía su Hijo, nuestro Señor. ¿Usted se imagina cómo se sentiría ella? ¿Usted se imagina el dolor tan grande que experimentó? Dígame, mi querido mundo, ¿cuándo usted va a borrar esta injusticia, esta sangre bendita que derramó nuestro Jesucristo, nuestro Señor? El mundo quiere borrar con agua, quiere borrar con pintura, quiere borrar con adornos esta realidad de la sangre derramada por Jesucristo nuestro Señor. Del dolor que experimentó la Santísima Virgen María, que junto con la Magdalena, a la cual incluso ha cometido este mundo el pecado, algunos, no todos, algunos han cometido el pecado de quererle atribuir a María Magdalena como la mujer de Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué pecado tan grande! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir pecando? ¿Hasta cuándo van a seguir cometiendo semejantes errores tan grandes? ¿Hasta cuándo van a entender la inmensidad, la oscuridad del pecado cuando el enemigo se aprovecha de estas circunstancias? Mire cómo está pasando en Venezuela. Por alejarse de Dios, por creer en satanismos, en brujerías, por creer en invocaciones malignas, por esos sellos malignos. Mire lo que está pasando con Venezuela. Mire lo que pasa con esas naciones. Si no quiere que toque Venezuela, mire lo que pasa con Haití. Usted sabía que Haití, sus presidentes le ofrecieron a Haití y se lo consagraron al diablo. ¿Y cuando levanta cabeza Haití? Sigue siendo la ruina. ¿Por qué? Porque no queremos entender que las cosas del enemigo, lo único que nos lleva es a la perdición. ¿Cuándo vamos a entender de ese pecado? Que le diga al mundo entero a través de este medio, a través de Eco La Frontera, a través de todos los que me van a ver en las redes. Tengo que decirle al mundo entero, aunque usted diga lo que digan, aunque tengan todo el poder que tengan, aunque tengan todo el poder del dinero, nunca podrán borrar la injusticia más grande que cometió la humanidad en esa Semana Santa. Y por lo tanto los invito, respeten estos días santos, porque o si no, el mismo Señor es el que le va a pedir cuentas a ustedes. Ya no será el Papa, hijos. Ya no será el obispo, hijos. Ya no será el Padre Esteban. Es el mismo Señor Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién le va a pedir cuentas a ustedes? Qué noche tan horrible ese Viernes Santo, hijos. Qué noche tan horrible. Y qué jueves en que fue tomado preso nuestro Señor. Qué noche que lo llevaba a ese Viernes Santo para morir a las 3 de la tarde en ese Viernes Santo. Qué noche tan oscura que llevó a colindar con ese Viernes Santo y que nos hace pensar, meditar en qué estaba pensando la humanidad, en qué estaban pensando los poderosos de aquel entonces.
¿En qué piensan los poderosos de hoy que creen que se pueden burlar de Dios? No se pudo burlar de Dios el emperador de Roma. No se pudo burlar de Dios Pilatos, Herodes, Antipas. No se pudo burlar de Dios Anás, Caifás. No se pudieron burlar de Dios. Dígame, ¿qué poderoso se va a poder burlar de Dios? Ninguno, hijos. Todos los que he conocido que se han querido burlar de Dios han terminado destruidos. Han terminado hecho absolutamente nada. Y es que tenemos que nosotros escuchar con agudeza la injusticia tan grande que se cometió en ese instante, cuando el pueblo, incitado por los sumos sacerdotes, cuando el mismo pueblo tiene que aprender a pensar, a decir no. Cuando las cosas son malas, hay que aprender a decir no. ¿Y qué decía el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. Pero ¿cómo iban a crucificar a un inocente? ¿Cómo iban a crucificar a un Dios hombre verdadero? Padre, pero eso era en ese entonces. No, le tengo una mala noticia. El pueblo de Siria lleva 6 años viviendo la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Lleva 6 años. El pueblo de Corea lleva años viviendo la pasión de Jesucristo nuestro Señor. El pueblo de China, que ya persiguen la Iglesia Católica, llevan años viviendo la pasión de Jesucristo nuestro Señor. O sea que no ha pasado la pasión. Es que estamos en siglo XXI, en pleno siglo donde hay celulares sofisticados, celulares inteligentes, donde hay tablas, donde hay computadoras y pueblos en el mundo viviendo la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Lo que está pasando estos días en Caracas, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué tenemos que orar? Porque se están suscitando vivir la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Ya hubo un crucificado, un sacerdote que lo mataron. Ya hubo un crucificado. Ya en Venezuela se puede hablar de crucifixión. Mataron a un sacerdote por defender el alimento del pueblo. Hijos, en eso es que tenemos que pensar. En eso es que tenemos que meditar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? No, nosotros no queremos armar guerra. La iglesia sigue lo que el Señor nos enseñó. Nosotros no queremos armar guerra, nosotros no queremos armar una serie de guarandingas. No, no, no. Nada de eso queremos armar. Nosotros queremos que la justicia de Dios, la verdad, reine para siempre y como tiene que ser. Ya hubieron niños crucificados. Las bombas lacrimógenas que lanzaron mataron a niños. Cuentan de niños recién nacidos que murieron. Esos son niños crucificados. Padre, yo no tengo nada que ver en eso. Si es verdad, hijo, no negamos. Tú no tienes nada que ver en eso. Eso es la pura verdad. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar, suplicarle al Señor, clamarle al Señor para que Él sea el que mueva la conciencia, el corazón y haga sentir a los que están alrededor que no se puede seguir siendo cómplice de cosas injustas que están pasando y que es mejor buscar los caminos del bien, que es mejor buscar los caminos de la paz, que es mejor buscar sentarse, limar las asperezas y aceptar los errores cuando se han cometido. Allí Dios nos mira con esa verdad.
Dios mira incluso a ustedes, mis queridos jóvenes, que no se dejen engañar nunca. Padre, ¿y cómo hago yo para que nunca me engañen? Acuérdense, hijos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son los que me dicen si lo que me está pasando en pensamiento, palabra, obra y omisión, si no altera uno de los mandamientos de la ley de Dios, significa que lo que usted está recibiendo es verdad, es para el bien. Pero si contradice los mandamientos, incluso contradice los sacramentos que Jesucristo estableció, como la Santa Eucaristía, como el bautismo de los niños, como la confesión y otras cosas más, entonces tenemos que decir, este está fuera de pote, no me está diciendo.